distancia entre un bloque y otro. Bien, estábamos hablando del proceso fotosintético. Hablábamos de la fase clara, que también se conoce como reacción de Hill. Veíamos la estructura particular, que era la grana del cloroplasto. Revisábamos las principales etapas que se llevaban a cabo y los productos principales de ese evento. Veíamos también que habían organismos afines, perdón, como las cianobacterias que llevaban el proceso en estructuras como la membrana, la fase clara, y el resto, ¿verdad?, que era la fase oscura dentro del citoplasma. Bueno, déjenme comentarles pues que la fase oscura prácticamente se retoma dentro del metabolismo vegetal. Como les comentaba la vez anterior, pues van a estudiarlo nuevamente en fisiología vegetal y en biología molecular. Bien, la fase oscura se llama ciclo de Calvin. Calvin Benson, en honor a este personaje que lo estudió, revisó de qué se trataba. Tenemos que ubicarnos en qué lugar del cloroplasto es. Esto es el punto de entrada, que es en el estroma o en la matriz del cloroplasto. Recordemos también de que necesitamos los productos de la fase clara para que se lleve, continúe el proceso. Normalmente a la fase oscura se le llama ciclo del C3. Yo les decía que se llama de esa forma porque el primer carbohidrato que se obtiene es de 3 átomos de carbono, que es el fosfogliceraldehído. Sin embargo, hay otras rutas que tienen que ver con la fase oscura. Acuérdense que las plantas pues tienen esa evolución, esa parte que en este caso va a permitir que existan sistemas fotosintéticos más evolucionados, más eficientes, de tal forma que los cloroplastos van a estar diseminados en otra región. Yo les decía de que en anatomía pues nosotros damos la parte del mesófilo de la hoja, que es donde normalmente encontramos los cloroplastos. Sin embargo, en algunas familias de plantas, como las gramíneas, que son las poáceas, y otras, vamos a tener, además de cloroplastos en el mesófilo, lo vamos a tener en la vaina del haz. Y eso hace que sean más eficientes que el resto de las plantas en cuanto a la fotosíntesis. A esa ruta pues se le llama ciclo del C4, por la simple y sencilla razón que en este caso vamos a tener otras sustancias o ácidos de 4 átomos de carbono. Y existe otra alternativa para las plantas del desierto, las plantas que tienen condiciones adversas, que son las xerófitas. Normalmente se habla de las crasuláceas, ¿verdad? Creo que todos hemos oído de ese grupo de plantas. Bueno, ahorita no han llevado o sí, ya cursaron la botánica 2, ya saben cuáles son las crasuláceas. Pero también hay otro grupo de plantas que tienen estas características, como las bromelias, que normalmente son epífitas, las cactáceas, algunas euforbiáceas y otras, ¿verdad?, que van a tener estas características de evitar la pérdida de agua a través de la transpiración. Acuérdense que las plantitas no son tan sencillas como nosotros creemos, son bien complejas. Entonces, los mecanismos se llevan a cabo de manera continua y de manera simultánea. Mientras se está llevando a cabo la fotosíntesis, también se está llevando a cabo la transpiración. O sea, hay otros organelos que participan en el proceso.
¿Quién me dice, quién me recuerda, perdón, de qué organelo estoy hablando cuando menciono la transpiración? A ver, chicos, vamos a ver qué tan activos están. Si no, pues me voy a ir así presionándolo, ¿verdad? Para hacerlos que sean más partícipes. David, cuando hablamos de transpiración, siempre estamos hablando de hoja, pero ¿qué estructura estoy hablando que tiene que ver con la pérdida de agua en la planta? Yo lo que recuerdo son los estomas. Sí, es el estoma, es el aparato estomático. O sea, ahí vamos a tener guiones que tienen que permitir, ¿verdad?, el ingreso de alguna sustancia, y en este caso, obviamente tiene que haber pérdida de agua. Hay una comunicación entre la raíz, el tallo y la hoja, pero eso es consecutivo, eso es fisiología vegetal. Sin embargo, pues la plantita de esa que estoy mencionando prefieren llevar a cabo el proceso fotosintético durante la noche para evitar la pérdida de agua. Bien, ese es como el punto de partida. Vamos a ver, alguien dice David. Sí, es que dije organelo, pero en realidad sí, no es en sí un organelo, ya es un tejido, es cierto, ya es un tejido epidérmico y es una estructura del tejido epidérmico que es el estoma. Quizás ahí fue la confusión. Bien, ¿qué pasa con la fase oscura? Primero tenemos que acordarnos que lo primero que va a ocurrir es la fijación del dióxido de carbono. Vamos a tener normalmente una molécula que va a ser la encargada de recibir ese dióxido en la planta para que exista el proceso de descarboxilación que está ahí. O sea, es un proceso de reducción que se va a llevar a cabo. El objetivo en este caso, muchachos, es que la plantita obtenga glucosa. Y bueno, primeramente es fosfogliceraldehído. Ahí tenemos la representación de ese proceso. El ciclo de Calvin se lleva a cabo, perdón, la caminata del día de ayer como que me ha hecho. La fase oscura se lleva a cabo en el estroma. El objetivo es, en este caso, obtener glúcidos. Los glúcidos son los carbohidratos. Se tiene que formar glucosa y de la glucosa se van a polimerizar otros compuestos como el almidón. Se van a almacenar en estructuras particulares como es la raíz y es el tallo. De ahí el hecho de que hay familias de plantas que almacenan estos compuestos. Ya lo mencionamos en repetidas ocasiones. Las leguminosas y las gramíneas, se los voy a preguntar. Y pues en este caso es que hay que comparar, ¿verdad?, con la fase clara. En la fase clara, pues es el agua la que ocurre la hidrólisis o la descomposición para producir oxígeno, ¿verdad? Esa es como la comparación, el recordatorio básico. Bien, el ciclo de Calvin-Benson-Bashan, ¿verdad?, que está asociado también al ciclo de las pentosas, ¿verdad? O ciclo del C3, ya dijimos por qué razón. Bueno, fue descubierto por este señor Melvin Calvin, James Bashan y Andrés Benson de la Universidad de California. Estos pues encontraron de que habían rutas metabólicas emparentadas con estos procesos, rutas relacionadas con la glucosa, bueno, emparentadas con la gluconeogénesis, pero no era gluconeogénesis. Acuérdense que esto pues es normalmente estas rutas se llevan a cabo en animales. Sin embargo, no vayan a confundir gluconeogénesis, no quiere decir que es glucógeno. Gluconeogénesis es una ruta donde yo obtengo glucosa a partir de una fuente que no es carbohidrato. Esa fuente puede ser ácido graso, glicerol, o puede ser aminoácidos.
En este caso, pues encontraron que había algo similar a lo que se daba en las plantas. Esa es otra representación a través de esquema para que usted se ubique quiénes o qué coenzimas o qué moléculas van a participar. Vamos a tener obviamente la participación del CO2, que es el precursor obviamente, y que es el que va a ser fijado. Vamos a tener obviamente un gasto de energía a partir de ATP, la participación de las coenzimas, que son los reductores de energía, y vamos a tener obviamente liberación de fosfato, ADP, o sea, se va a descomponer el ATP y se va a, en este caso, a reducir, ¿verdad? Pero en ciertas ocasiones también se va a oxidar la coenzima. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Se va a incorporar, ¿verdad? El dióxido de carbono en un carbono de 3, ¿verdad? O en el átomo del fosfogliceraldehído. La que las estomas permanecen, bueno, eso ya lo sabemos, los estomas permanecen abiertos normalmente durante el día en las plantas mesófitas, esto es para mantener el equilibrio con respecto a la pérdida de agua. La fase oscura o ciclo de Calvin-Benson o C3 es más, en teoría se maneja que es más eficiente que el C4 y el CAN si lo comparamos en condiciones frías y con una luz normal. Pero de las tres rutas ustedes deben de manejar que el más eficiente es el C4 y ya vamos a ver por qué. Requiere menos enzimas, eso sí es cierto. En ese sentido es más eficiente. Solo requiere de la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa y no requiere de una planta, de una anatomía especializada. O sea, solo necesita los cloroplastos del mesófila, mientras que las del C4 y las del CAN van a necesitar cloroplastos que están en otras partes, en este caso la vaina del haz. Acuérdense que ya los haces vasculares es otro tipo de tejido. Cuando yo hablo de cloroplastos del mesófilo, estoy hablando de tejido parenquimático, que es un tejido especializado que normalmente llamamos clorénquima. Y la vascular, pues ya forma parte del tejido, obviamente, del xilema, ¿verdad? Y del floema, que va a ser característico de las plantas, que normalmente lo vamos a tener en las nervaduras. Bueno, el ciclo del C3 es el que se realiza por la mayoría de las plantas. Esa es la molécula fijadora, es la que va a recibir el dióxido de carbono. No se nos va a olvidar, se llama ribulosa 1,5-bifosfato. Es la fijadora. No vayan a confundir tampoco la fijadora con la enzima que lleva a cabo el proceso de fijación, obviamente va a ser la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, pero eso es otra cosa. Esta pues es una molécula, ¿se acuerdan? Es del grupo de las pentosas. Cuando estudiamos carbohidratos en las generalidades vimos que había pentosas de importancia biológica, que además de la ribosa y de la oxirribosa estaba la ribulosa 1,5-bifosfato por la situación de la fijación de dióxido de carbono. Luego, en teoría, a veces nos dicen que es la rubisco. La rubisco es la abreviatura que normalmente en biología general nos dicen así, pero para no, como no lastimar el cerebro del muchacho, ¿verdad? Como que si no se pudiera aprender el nombre completo. Estoy de acuerdo que le digamos rubisco a un niño de primaria, ¿verdad? O todavía uno de bachillerato, pero ya nosotros vamos a decir que es ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Ese es el nombre completo. ¿Qué va a hacer esta enzima? Fijar el CO2. Y también, miren, ahí va otra preguntita de examen. Además de la fijación del CO2, ¿cuál es la otra función de la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa? Ahí está la fotorrespiración.
La fotorrespiración es el ciclo del C2. Es un ciclo anómala, es un ciclo que no es benéfico, que es perjudicial incluso para los seres humanos, porque aquí hace un proceso contrario. La planta, en lugar de consumir dióxido de carbono, va a estar consumiendo oxígeno molecular y entonces es ¿verdad? Perjudicial. Es una condición de emergencia que va a llevar a cabo la planta. Ya vamos a ver por qué razón. Bueno, ya mencionamos, es una enzima que está compuesta por 8 subunidades, fija 3 moléculas de CO2 por segundo, muy lenta comparada con la otra. Ya vamos a ver cómo se llama la otra. Por esa razón es tan abundante en los cloroplastos y puede alcanzar el 15% de sus proteínas. De hecho, es la proteína más abundante en la biosfera. Ahí está la comparación entre la fotosíntesis, que sería la fase oscura, con respecto a la fotorrespiración. Miren, la cara, ¿verdad? Verde, en este caso, alegre, es el proceso normal. El proceso donde la ribulosa 1,5-bifosfato absorbe, o mejor dicho, fija el CO2 a través de la rubisco y me va a producir azúcar. Por eso dice sugar ahí. Me va a producir azúcares. El objetivo es formar moléculas de glucosa en condiciones normales, pero bajo ciertas condiciones, a veces la planta no utiliza CO2, sino que utiliza oxígeno y entonces, en presencia de la rubisco, ¿verdad? Me va a producir CO2. Es una condición de emergencia que lo hace cuando las temperaturas son extremadamente altas, ¿verdad? Es como les comento, es una condición negativa. Entonces, cuando yo se lo pregunto en el examen, acuérdese de las caritas. La carita feliz, que es de la fase oscura, cuando se utiliza CO2, que es lo normal, y la carita triste, ¿verdad? O molesta, es en este caso cuando se utiliza oxígeno con la rubisco en condiciones anómalas para producir CO2, que es un contaminante. Bien, el ciclo, ¿verdad? O el Calvin-Benson también se conoce como el C3, ya lo dije varias veces, supone la reducción del carbono para formar glucosa, se produce tanto haya luz o no. Miren, ahí salimos de esa gran mentira que a veces nos dicen la fase oscura se lleva a cabo en la noche o cuando no hay luz, no tiene nada que ver. Dijimos que se llama oscura porque normalmente no requiere de luz y porque cuando se descubrió, pues obviamente se investiga que es normalmente en la noche que se lleva a cabo el proceso. Sin embargo, después se dio a conocer que se puede llevar a cabo durante el día como durante la noche. Se necesitan ¿cuántas moléculas? 3 de CO2 para formar cada fosfogliceraldehído. En realidad son 6, pero como se van a formar 2 fosfogliceraldehídos, por eso son 3 por cada uno. Quiere decir que se va a dar 2 vueltas de ciclo de Calvin por cada molécula que ingresa, ¿verdad? De CO2. Miren, esa es la ruta del ciclo, se parece un poco, ¿verdad?, a la forma característica del ciclo de Krebs. La fase oscura pues tiene 3 eventos. Primero la fijación, luego la reducción y tercero la regeneración. Ya vamos a ver de qué trata cada uno. Sin embargo, usted no se pierde, que en la primera pues se fija el CO2 por la rubisco. En el segundo se reduce. ¿Quién se reduce? La coenzima NAD, ya la mencionamos. Y
y se va a formar obviamente el primer carbohidrato de 3 átomos de carbono. En la etapa 3, después que se hayan formado las moléculas de fosfogliceraldehído y haya transformación de glucosa, obviamente van a quedar residuos de gliceraldehído fosfato que se van a utilizar para regenerar nuevamente la molécula fijadora que es la ribulosa 1,5-bifosfato. Por eso se llama regeneración y por eso es un ciclo, porque va a finalizar obviamente donde ha iniciado. Entonces ahí están las 3 etapas. Fijación de CO2, reducción, que sería lo mismo que obtención de la materia orgánica, y la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. Bien, veamos qué es lo que está ocurriendo. La ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa capta CO2. Luego la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa carboxila a la ribulosa 1,5-bifosfato y regenera el PGA. ¿Quién es el PGA? Es el fosfogliceraldehído o ácido fosfoglicérico, que es el primer carbohidrato, por eso está en color rojo. Con el consumo de ATP y el NAD, el PGA se transforma en fosfogliceraldehído propiamente dicho, de donde viene el nombre del C3. El resto sigue para regenerar ribulosa. Dijimos que habían 6, pero normalmente entran 3. De esas, pues, tienen que ubicarse que una es para formación de glucosa y las otras 2 es para regenerar nuevamente la proteína. Ahí está visto de otra forma, de manera resumida. Son 6, ¿verdad? 6 que nos van a dar 12 GAP, 2 GAP que se van a utilizar para la formación de la exosa y 10 que van a utilizar para regenerarse. Por eso es que estamos mencionando que es la molécula más abundante en la biosfera. O sea, hay una gran cantidad que se están reutilizando. O sea, en las plantas, en los animales, pues tiene que haber un proceso, pero también tiene que haber, ¿cómo se llama? Almacenamiento. O sea, no se puede quedar sin moléculas fijadoras. Ahí está visto de otra forma, ¿verdad? Ahí pues lo están viendo a través de colores. Miren, el inicio del ciclo, ¿verdad? Carboxilación, la reducción y la regeneración. La carboxilación es lo mismo que la fijación. En la reducción, pues es obviamente la reducción de la coenzima NAD. Obviamente hay, ¿cómo se llama? Descomposición del ATP. Y en la regeneración, otra vez, ¿verdad? O sea, aquí estamos gastando energía. Sin embargo, se van a regenerar, ¿verdad? Tienen que recordar que de los PGA, la mayor parte es para regenerarse y solamente 2 se van a utilizar para la formación de la glucosa. Ahí está sintetizado los diferentes eventos. Ahí en la carboxilación o fijación solo nos dice que se unen y que dan lugar a las moléculas de PGA. Ese es prácticamente el resumen. Miren, ahí está visto a través de imágenes, ¿verdad? De esferitas. Ahí tenemos que es una pentosa fosfato porque lleva fósforo, ¿verdad? Y ahí está la rubisco, ¿verdad? La rubisco que va a hacer que en este caso se descomponga y me dé 3 PGA. En la fase 2 se reduce
el gliceraldehído 3-fosfato o GAP, ¿verdad? Consumiéndose el NAD y el ATP que se obtuvo en la fase luminosa. O sea, aquí se está gastando, no se está sintetizando, se está gastando ATP. Esta fase es energéticamente la más costosa, o sea, se está gastando el ATP y si se fijan, hay una reducción, ¿verdad? O se está consumiendo también el NAD. Por eso se habla de que es la más costosa, se está gastando energía. Ahí está la representación de los 3 PGA en presencia de ATP y la coenzima NAD para darme ya el 3-fosfogliceraldehído, que ya sería en forma de carbohidrato, con liberación de ADP más PI más fosfato, ¿verdad? Grupo fosfato y las coenzimas NAD, en este caso ya oxidadas. En la fase 3, que es lo que sucede, cada 6 moléculas, una se considera de rendimiento neto, ¿verdad? Por eso es que se dice 5×2, porque son 2 vueltas. Las otras 5 sufren transformaciones consecutivas en las que también se consume ATP para regenerar la ribosa 1,5-bifosfato. ¿Verdad? Es lo mismo. Y ese es como el resumen del proceso. El resumen del proceso, miren, tengo 6 CO2, 12 moléculas de agua, ¿verdad? Aquí solamente estoy gasto agua, produzco glucosa, produzco oxígeno y otra vez produzco agua, pero esa agua que se está produciendo es agua metabólica, ¿verdad? Entonces la plantita ya ha elaborado su glucosa, pero el proceso no se queda ahí, viene la elaboración de los fotoasimilados, o sea, los complementos o la transformación de esa glucosa en otros compuestos, no solamente carbohidratos, sino también lípidos, proteínas. Por eso es que vamos a ver las otras rutas más adelante. Ese es un resumen para que usted entienda la anatomía de las tres rutas. Dígame, Julio. En la diapositiva anterior había un resultado que era 18 ADP más 18 pi. ¿Qué significa el pi? El pi es pirifosfato inorgánico, es la forma en la que se disocia el ATP. O sea, el ATP normalmente nos han enseñado, es trifosfato de adenosina, pero ese se puede hidrolizar o descomponer en difosfato de adenosina más PI, que es pirifosfato inorgánico. O sea, es una especie de fosfato, pero no es fosfato orgánico, sino que es inorgánico, o sea, es fósforo puro. Por eso se hace la aclaración de pirifosfato inorgánico, porque el orgánico es que va a estar en forma de PO4-2, que es la forma característica, que es la que van a asimilar las plantas a través de las raíces en el proceso de suelo, ya con los pelos radicales. Pero el PI es inorgánico. Normalmente se habla de ya sea formación o descomposición de moléculas de ATP. Bien. Miren, tenemos 3 rutas, C3, C4 y K. Yo sé que solo hemos visto la 3, pero tenemos que interpretar para que podamos hacer el aprendizaje por constructivismo. Tenemos mesófilos. Dijimos que en el mesófilo vamos a tener parénquima. El tejido parénquima, ¿verdad? Ustedes en anatomía están viendo, creo que ya lo tuvieron que haber visto, tejido epidérmico, tejido fundamental, el principal es el tejido de almacenamiento, que es el parénquima. El parénquima se localiza en la parte media de las hojas, conocida como mesófilo, y hablamos de parénquima clorofílico. Miren, está en el C3, está en el C4, pero no hay en el CAN. ¿Por qué razón? Porque la planta es carnosa y entonces ella no necesita estar almacenando porque ella es suculenta, porque ella es gordita o retiene agua, entonces no ocupa.
¿Qué pasa con el mesófilo esponjoso? Presente en las tres, no hay problema. La vaina amilífera. Miren, ahí se está refiriendo a los cloroplastos que están prácticamente asociados en la vaina o en el haz vascular. En el C3 y en el CAN no están bien diferenciados, sin embargo en el 4 sí. Por esa razón es más eficiente, porque además de estar en el mesófilo, tienen en la vaina. Ahora, ¿qué pasa con los cloroplastos? Miren, en el C3 son poco o ninguno. En el C4, miren, es abundante. Si hay más cloroplastos, es porque es más abundante. ¿Quiénes van a tener más cloroplastos? Fíjense que es más fácil verlos en las plantas acuáticas, porque ellas, ¿verdad? Es más fácil observar por su función, por su anatomía. Y obviamente lo vamos a tener más que todo en la parte inferior de la hoja, ¿verdad? Que es la parte del embeso. Cloroplastos, miren en el C3 y en el CAN, todos son iguales. ¿Qué pasa con las del C4? Son más grandes y tienen pocas granas. ¿Por qué no tienen tantas granas? Porque están especializados en la fijación y entonces la grana no es tan relevante, porque la relevancia va a medirse en eficiencia energética con respecto a fijación de CO2. Entonces es más grande el cloroplasto. Vacuolas grandes, grandes, muy grandes. La vacuola es una estructura, en este caso, de almacén. Entonces, las CAN las tienen más grandes por la simple y sencilla razón de que van a almacenar agua y otros nutrientes importantes, ¿verdad? Y por esa razón las hojas se han transformado en espinas. Y también estas plantas producen látex. Hay otras sustancias que van a producir para que los herbívoros o los depredadores no las consuman, porque entonces nunca se van a poder establecer en el medio. De ahí la razón de las plantas espinosas, de la producción de leche o de látex, que en realidad es látex, no es leche, ¿verdad? Que es característico de euforbiáceas, es característico de, bueno, más que todo en euforbias es que se da, porque las cactáceas no es muy común. Más que todo en euforbias, también en muráceas y otras. Entonces, ese es como para interpretar que el C4 va a ser el más eficiente. Vamos entonces a la ruta del C4 o ruta de Hatch y Slack. Miren, ahí van las preguntitas del examen. El producto principal es un ácido con 4 carbonos y no de 3. O sea, ya hablábamos de 3, que era el fosfogliceraldehído. Aquí es de 4. Ya vamos a ver quiénes son. En este caso ya no es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa la que lo va a fijar. Aquí la que lo va a fijar se llama fosfoenol piruvato carboxilasa. O sea, aquí va a tener, dijimos que habían más enzimas, ¿verdad? Está la rubisco, pero la rubisco está más adentro. La rubisco va a estar allá en el mesófilo, pero el proceso, como es más eficiente, se lleva a cabo primero en la vaina del ácido. Entonces ahí va a estar la fijadora, que es el PEP. Y la enzima es la PEP carboxilasa, ¿verdad? Ahí está, miren. No me vayan a confundir. La fijadora es el fosfoenol piruvato, o PEP. Y la enzima es la fosfoenol piruvato carboxilasa, ¿verdad? Ahí vemos el proceso. Hay una participación de un piruvato. El piruvato es un intermediario. Ahí hay, miren, también necesidades de magnesio. En este caso tiene la función de fijar el CO2. ¿Qué pasa después? El CO2 es fijado por acción de la rubisco y se incorpora al ciclo de Calvin normal. O sea, primero es la PEP y después es la rubisco. O sea que hay dos, ¿verdad? Una que va a estar en la vaina y otra que está en el mesófilo. Acuérdense que
lo más común es el mesófilo, que es el parénquima clorofílico, pero también está el avascular, y el avascular es xilema. El CO2 liber, bueno, ya lo mencionaba. El fosfoenol piruvato se regenera a partir del producto del C3 restante. Y ahí está otra comparación entre las plantas C4 y CAN. Miren, acordémonos de las principales familias en nuestro país: amarantáceas, asteráceas, quenopodiáceas, ciperáceas, euforbiáceas, poáceas, nictangináceas y las plantas CAN, ¿verdad? Esas son las que son un poquito más suculentas: agaváceas, asteráceas, bromeliáceas, cactáceas, crasuláceas, cucurbitáceas, euforbiáceas. Si se fijan, vamos a tener euforbias en C4 y en CAN. Tenemos geraniáceas, labiadas, omentáceas, liliáceas, orquidiáceas, oxalidáceas, piperáceas, vitáceas. O sea, originalmente, ¿a dónde se descubrieron? En las crasuláceas. Sin embargo, yo le puedo preguntar, además de crasuláceas, ¿qué otras familias de plantas poseen el sistema CAM? Y ahí vemos que hay más. O viceversa, ¿cuáles tienen plantas C4? Si se fijan, hay varias. Tenemos que ubicarnos principalmente con las familias que hay en nuestro país. ¿Qué más? Las paredes celulares de las células internas del... Espérenme que se me movió la imagen. Las paredes celulares de las células internas de la vaina del A son impermeables a los gases. De esas células, la descarboxilación de los ácidos con C4 aumenta mucho la concentración de CO2 y produce una relación alta de CO2 con respecto a oxígeno. La actividad de la oxigenasa de la rubisco se minimiza porque hay una cantidad insignificante de rubisco. Ya lo dijimos que hay más PEP, ¿verdad? A nivel por la vaina del ácido. Y la relación CO2 a oxígeno es extremadamente alta en las células de la vaina del ácido. O sea que estamos dando a entender que hay una relación entre la estructura y la función. Miren cómo es la anatomía. Fíjense que creo que esa imagen no está corregida. Esa imagen está al revés. Ahí donde dice C3 tiene que ser C4 y donde dice C4 tiene que ser 3. ¿Por qué razón? Vean la estructura de lo que yo les estoy diciendo en teoría. Cuando estudiamos la anatomía de la hoja, primero vamos con tejido epidérmico, luego tejido fundamental y hacia el centro el tejido vascular. El tejido epidérmico obviamente está representado por la epidermis, está representado por los pelos radicales, los tricomas. Luego viene la parte media, que es el parénquima, ¿verdad? Y luego viene la parte del tejido vascular. Y el vascular, en este caso en la hoja, está representado por los haces o los hacecillos o paquetes, ¿verdad? En este caso, ustedes están viendo el avascular. El avascular es prácticamente la representación de la nervadura a nivel de un corte. Entonces, en la planta C4, alrededor de la vaina del haz hay cloroplasto, mientras que en la C3 normalmente no hay. Entonces, en un examen, yo lo que puedo hacer es ponérselo así como está y decirle si es falso o verdadero, y le doy las opciones del por qué puede ser falso o por qué puede ser verdadero. Inmediatamente usted lo que va a hacer es buscar el haz, ¿verdad? Que eso que está de color café, y alrededor hay una vainita. Si esa vainita tiene cloroplastos, entonces es una C4, porque estamos diciendo que son abundantes, son más grandes. Hay dos enzimas, ¿verdad? Primero se va a llevar a cabo la fotosíntesis fase oscura a nivel de la vaina y luego va a pasar al ciclo del C3 normalmente en el mesófilo. Pero sí, les aclaro, ¿verdad? Están al revés ahí.
El resultado es que las plantas del C4 en esencia no tienen actividad fotorrespiratoria. Miren, esa es una ventaja biológica porque son más eficientes. O sea, como que estuviéramos hablando de un carrito, ¿verdad? Que se calienta el radiador y entonces hay problema. Entonces las C4 no tienen ese problema porque son más eficientes. Aunque hay un costo adicional de energía para formar fosfoenol piruvato para la asimilación del carbono 4, la ausencia de la fotorrespiración permite a las plantas con C4 tener apreciable ventaja sobre las plantas C3. Y ahí está la anatomía, se me movió, del ciclo. Miren cómo es que se lleva a cabo. El C3 es sencillo. La fijación del CO2, la rubisco se transforma en PGA, el PGA, unos van para la regeneración de la ribulosa 1,5-bilfosfato y las otras para formación de glucosa. Eso es a nivel de mesófilo. Sin embargo, en C4 es como que se lleven a cabo dos ciclos, porque primero se tiene que llevar a cabo la fijación en la vaina del ácido, ¿verdad? Y es de 4, ¿por qué se llama C4? Porque se está produciendo un ácido antes que el carbohidrato. ¿Quién es ese ácido? Véanlo ahí, es el malato, ¿verdad? O ácido, es el ácido málico, ahí van, o sea, son varios, pero normalmente se habla de ácido málico, pero hay málico, hay fumárico y succínico, pero normalmente se habla de malato, ese es el de 4 carbonos, de ahí el nombre, ¿verdad? Ustedes se tienen que acordar que primero se forma un ácido. Esto es en la vaina de la... Cuando ya se ha formado ese ácido, ese malato, ¿verdad? Da origen a que se pueda formar otra vez la rubisco, ¿verdad? Que es la molécula fijadora normal del C3 en el mesófilo. O sea que aquí se están dando dos ciclos consecutivos, el C4 y luego el C3. No vayan a pensar que no se lleva a cabo el C3. El C3 siempre es, pero eso es una condición que ellas tienen, ¿verdad? De acuerdo a su anatomía. Ahí está visto de otra forma. Miren, la ruta del C4, el CO2 se hidrata a bicarbonato en el citosol mesófilo. El bicarbonato reacciona con el fosfoenol piruvato en una reacción de carboxilación catalizada por la PEP carboxilasa, que es la enzima citosólica que tiene actividad oxigenasa. O sea, siempre es fosfoenol piruvato carboxilasa oxigenasa, siempre es del mismo grupo. Miren, entonces primero es en la vaina, ¿verdad? Y luego es en el mesófilo. En la vaina están los compuestos de 4 carbonos, que es el malato, ¿verdad? Bueno, hay malato, hay aspartato, hay fumarato, hay varios. Está también el oxalacetato, que ya lo vamos a ver, que también lo vamos a ocupar en las otras rutas. Y ahí está la preguntita que yo hacía al principio, que David me contesta, la participación de esta estructura, no es organelo, ¿verdad? Era la estructura que es el estoma. El estoma es una apertura o poro microscópico situados en la superficie de las hojas. Estas tienen que ver con el intercambio de gases, también pueden estar en tallos, frutos y las inflorescencias. De hecho, es un aparato que parece un cinturón, ¿verdad? Un cincho. La hebilla prácticamente es el estoma propiamente dicho y las alitas prácticamente son las células epidérmicas. Las que están más aledañas son células epidérmicas propiamente dicho. Pero esto es bien complejo. Obviamente estoy hablando de espermatofitas. Ahí está, como para que ustedes terminen de leer esa situación, ¿verdad? De cuando el estoma está abierto o cuando el estoma está cerrado. Vamos entonces a la última ruta, que es la del CAM, o metabolismo ácido de las crasuláceas. ¿Por qué se llama así? Porque normalmente se descubrió en las crasuláceas. Las plantas suculentas, como muchas especies de cactus, crecen principalmente en ambientes áridos, donde la pérdida de agua puede ser un grave problema. O sea, esa es la principal condición. Aquí estamos relacionando anatomía con fisiología.
Se puede perder una cantidad de agua de los tejidos durante la fijación de CO2, porque las células deben estar expuestas al CO2 atmosférico y de la superficie se puede evaporar agua. En estas plantas se minimiza la pérdida de agua durante la fotosíntesis por asimilación de carbono durante la noche, ¿verdad? Entonces es en la noche que principalmente van a llevar a cabo el proceso. La ruta se llama metabolismo del ácido crasuláceo porque se descubrió en la familia de las crasuláceas. Y ahí están. Yo puse, ahí se me ocurrió colocar algunos géneros. Para mí, quizás la más conocida es la Kalanchoe y la Echeveria. No sé, ustedes tal vez conocen otras, pero son bien comunes, son de fácil reproducción. Aunque a mí todas las plantitas se me secan hasta los cactus. Tengo mala mano, ¿verdad?, para sembrar. La cosa es de que ellas, ¿verdad?, llevan a cabo esos procesos. Bueno, yo admiro a la gente que tiene plantitas y que pues las puede conservar. Yo no puedo. ¿Qué más? En las plantas vasculares terrestres, la superficie se recubre de una capa impermeable de cera. Y el CO2 pasa por los estomas para llegar a las células fotosintéticas. O sea, el estoma está abierto, pero hay un momento en que la radiación es tan fuerte que el estoma se va a cerrar porque no puede perder agua. Si se está perdiendo agua, ¿verdad? Obviamente la planta tiene necesidad de agua, entonces ella absorbe más agua por las raíces, luego se va a transportar a través del tallo y luego va a llegar hacia la hoja. Es como cuando nosotros estamos sudando. Inmediatamente hay una sensación de sed, estamos orinando y nos da sed. Lo mismo ocurre con la planta. Si ella está perdiendo agua, va a tener necesidad de absorber a través de las raíces y luego, como les digo, a pasar por el tallo. Los estomas se forman con dos células adyacentes, que son las células guardianas o células reniformes porque parecen riñón. Estas definen la entrada, ¿verdad?, que contiene los cloroplastos. Esa entrada es el poro o el ostíolo, que se puede abrir o se puede cerrar dependiendo de las condiciones, si le son adversas o si le son favorables. Ahí está lo que normalmente se creía en la antigüedad, que era solamente en la noche que se llevaba a cabo la fotosíntesis o la fase oscura. Miren. Lo normal es que se lleve a cabo durante el día la descarboxilación del malato almacenado y fijado del CO2, ¿verdad? Sin embargo, en estas plantitas se lleva a cabo durante la noche porque, o sea, no hay menor pérdida de calor. Acuérdense que en las regiones desérticas, en las regiones donde hay adversidades de temperatura, normalmente el día es caliente y la noche es fría. Entonces, eso implica que la planta no va a perder agua. A ella no le conviene porque acuérdense que se va a deshidratar y el objetivo de ella es mantenerse suculenta, mantenerse bien, su célula bien turgente. Si nosotros hacemos cortes, vamos a ver que hay acuénquima, ¿verdad?, que es agua. ¿Qué más? La abertura entre las células cambia como respuesta a los flujos de iones. ¿Quién era ese ion? Era el potasio. El flujo de iones por las células guarda o las guardianes regula las condiciones que afectan a la fijación como temperatura y disponibilidad de agua. Como acuérdense que ahí no hay agua, entonces ella lo va a hacer en la noche porque así no va a perder agua. Y la temperatura es alta, ¿verdad? Entonces le sale más viable durante la noche. Al calor del día, las plantas con metabolismo ácido crasuláceo, ¿verdad?, mantienen cerrados sus estomas para minimizar la pérdida de agua. Por la noche, las células mesófilas absorben CO2 con los estomas abiertos. La pérdida de agua por los estomas es mucho menor a las temperaturas nocturnas, que son más bajas que durante el día. El CO2 se fija por la reacción de la PEP carboxilasa y el oxalacetato que se reduce a malato. Acuérdense que la clave ahí es el malato y ese proceso es en la vaina de las
El malato, ¿verdad?, se almacena en una vacuola grande para mantener un pH casi neutro, ya que la concentración celular de este ácido puede llegar a 0.2 al final de la noche. Las vacuolas en las plantas CAN ocupan más del 90% del volumen total de la célula. Ya dijimos que la vacuola es de almacén y por eso son más grandes. ¿Qué están almacenando? Agua. Las vacuolas ocupan más del 90% durante el día. Cuando se forma ATP y NAD por fotosíntesis se libera malato. Ese es el ácido, de ahí el nombre de C4 de la vacuola y se descarboxila. Así la reserva de malato acumulado por la noche abastece el CO2 de la asimilación de carbono durante el día. Durante la descarboxilación del malato, los estomas se cierran para que no pueda escapar el agua ni el CO2. Y la concentración puede ser mayor que el atmosférico, como en las plantas con C4. La mayor concentración interna reduce mucho la fotorrespiración. Acuérdense que la fotorrespiración es una condición negativa. En la C4, el PEP, ¿verdad? O el fosfoenol, no sé por qué se me mueve, el PEP necesario para la formación de malato se deriva del almidón por glucólisis. Durante el día, el PEP que se forma de malato, ya sea en forma directa o por la PEP carboxinasa o la enzima málica o la piruvato fosfato disinasa, se convierte en almidón. Acuérdense, aquí ya estamos hablando de polimerización por gluconeogénesis y miren, se almacena en el cloroplasto. ¿Qué dijimos que era gluconeogénesis? Gluco viene de glucosa, neo es nuevo, génesis es formar. Formación o síntesis de glucosa a partir de una fuente que no es carbohidrato. Acuérdense que aquí no tengo PGA, no tengo fosfogliceraldehído de entrada, estoy en la vaina del lácteo. Y entonces está formándose almidón por gluconeogénesis por una ruta distinta, o sea, se está haciendo a partir del malato o de otro elemento de 4 carbonos, pero menos de PGA. El CAM es análogo al C4 porque el ácido con C4 que se forma por la PEP carboxilasa se descarboxila para suministrar el CO2 al ciclo de Calvin, o sea, siempre se da el ciclo de Calvin. La pregunta que les puedo yo hacer es, el C4 se lleva simultáneamente con el C3 en las plantas conocidas como C4 y CAN, falso, verdadero. Ustedes tienen que saber que es verdadero. No vayan a pensar que el C4 es solamente la ruta del malato, sino que tiene que llevarse a cabo primero en la vaina del haz y luego en el mesófilo como en el resto de las plantas. ¿Cuál es el objetivo? Es evitar la pérdida de agua y aprovechar que la vacuola es grande, que tiene bastante ácido y entonces va a hacer gluconeogénesis y también va a ser importante porque voy a formar otros compuestos y voy a evitar esa ruta de altas temperaturas, ¿verdad? Que es la fotorrespiración. O sea, las plantas de tanto hacer el proceso por la radiación se calientan y entonces ocurre un fenómeno contrario normalmente en las temperaturas de la mediodía, ¿verdad? Las C4 no tienen ese problema porque lo están llevando en 2 sitios a la vez y entonces eso permite que se esté como enfriando, ¿verdad? ¿Qué más? En el CAM se separa en forma temporal en los ciclos diurno y nocturno. Acuérdense que el CAM, el C3 se va a hacer normalmente en el día, pero el C4 se va a hacer durante la noche. O sea, es una separación temporal, no en sitios, en la parte anatómica siempre es igual. Ese es el resumen de la ruta. Miren. Durante el día está eso, ¿verdad? La gluconeogénesis, está el ciclo de Calvin, que es el C3. En la noche, pues tengo el C4, el CO2 atmosférico, en este caso lo fija la fosfoenol piruvato,
¿verdad? Se va a formar el oxalacetato y luego el malato. Ese malato, ¿verdad? Es necesario para que se forme piruvato, y el piruvato me va a dar el fosfonol piruvato, que es la que lo va a fijar, y por gluconeogénesis me da almidón. Si se fijan, el almidón se descompone en moléculas de glucosa. A eso le vamos a llamar glucólisis. Sin embargo, ahí está malo. Hay que tener cuidado con los libros también. Glucólisis es descomposición de glucosa hasta moléculas de piruvato. No es de almidón a glucosa. Ahí es otra cosa. Ahí, de allá vamos a ver esas rutas para que aclaremos. Ahí lo ha dejado, o quizás de donde yo obtuve esa información, es como para no confundir. Pero el almidón ahí es otro evento. Ahí es una hidrólisis del almidón para formar glucosa, fosfonolpiruvato y todo eso. Pero no es glucólisis. En todo caso, sería una ruta equivalente a la glucogenólisis, porque ahí se descompone el glucógeno, nada más que aquí es almidón, ¿verdad? Pero yo no he encontrado como una ruta equivalente que se lleve a cabo en plantas. Siempre aparece de esa forma, pero glucólisis, entiendan, es descomposición de glucosa hasta piruvato. No es de almidón a piruvato, eso es otra situación. Ahí se entendería en todo caso que podría ser una especie de gluconeogénesis. Bien, ¿qué más? Una propiedad reguladora importante del CAM es la inhibición de la PEP por malato y bajo pH. La PEP carboxilasa se inhibe en forma activa durante el día cuando la concentración de malato citosílico es alto y el pH es bajo. Esta inhibición evita una circulación inútil de CO2 y malato por la PEP carboxilasa y evita la competencia entre la PEP carboxilasa y la rubisco por el CO2. Ahí tenemos que tener claro esa situación. O sea, no hay competencia porque no están en la misma localización. Acuérdense que la PEP carboxilasa está en la vaina, los cloroplastos son más grandes. Y la rubisco, que es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, está en el mesófilo, es muy diferente, así que no hay una competencia porque están en sitios diferentes. Esos vendrían a ser como resúmenes. Miren, el C3 presenta el PGA como primer compuesto. El C4 va a formar málico, ácido málico. Dijimos que eso era exceso de ácido, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Es que se forme el fosfonol piruvato, que va a ser quien va a fijar el CO2. Vamos a tener dos enzimas, la fosfonol piruvato carboxilasa oxigenasa y la rubisco, que es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Las plantas CAM es similar al C4. La diferencia es que las carboxilaciones están separadas en el tiempo. Fíjense, no se vayan a confundir. C4 y CAM prácticamente es lo mismo. La diferencia es que las descarboxilaciones o los procesos, ¿verdad?, están separados en tiempo. O sea, el C3 durante el día y el C4 durante la noche. En la C4 es el C3 y el C4 como tal es durante el día o durante la noche según las necesidades de la planta. Sin embargo, en el CAM es diferente, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo claro. Y termino, ¿verdad?, con la ruta del C2. ¿Qué dijimos que era el C2? Era una condición anómala, una condición de emergencia que se lleva a cabo en la planta cuando hay altas temperaturas y ha aumentado la tasa fotosintética, la radiación es mayor. Bueno, la situación está que no es benéfico. Aquí se pueden dar incendios forestales, ¿verdad? Hay un aumento de la energía de manera excesiva debido al proceso normal que se lleva a cabo. Y entonces ocurre esa condición. Se llama ciclo del C2. Ya vamos a ver por qué se llama C2. Yo les dije en un principio, la rubisco tiene dos funciones. La fase oscura como fijadora de CO2, pero también tiene, ¿verdad?, la participación de la fotorrespiración.
En este caso tiene una función más como oxigenasa, o sea, va a ocupar oxígeno. Miren, se produce cuando la concentración de CO2 es baja y la de oxígeno es alta. ¿Qué ocurrió acá? Hay una gran producción de fotosíntesis, entonces hay demasiado oxígeno en el ambiente y entonces la planta necesita como enfriarse, ¿verdad? Entonces hace el proceso contrario, hace el mecanismo que realizamos los organismos aerobios de tipo consumidor, que somos los animales, que ocupa oxígeno y entonces hace un proceso distinto. Miren, produce la rotura de la ribulosa por oxigenación en 2 moléculas de 2 y 3 carbonos y se desprende CO2, o sea, es una condición negativa porque va a estar mandando contaminantes al medio ambiente. Se supone que el objetivo principal de la planta es contrarrestar el exceso de CO2, que es contaminante y que es un gas de efecto invernadero, negativo para la biosfera, para la vida, pero positivo para ella, entonces ocurre un proceso contrario. Es un proceso donde la energía se pierde y no se produce ni ATP ni NAD. En la fotorrespiración, después de varios pasos, implican a los cloroplastos, a los peroxisomas y a las mitocondrias con liberación de CO2. Aquí la pregunta del examen es, ¿en qué organelo se lleva a cabo la fotorrespiración? A, cloroplasto, B, peroxisoma, C, mitocondria, D, vacuola. Usted se tiene que ubicar que es en el peroxisoma. El cloroplasto es de la fase clara y la fase oscura. La mitocondria es de la glucólisis, el ciclo de Krebs, bueno, glucólisis no, ciclo de Krebs sí, cadena, fosforilación. Pero ya el proceso de fotorrespiración es en el peroxisoma, ¿verdad? Es una condición distinta, no se me vaya a confundir. Ahí está la participación de las 3 estructuras en el ciclo del C2. Ya vamos a ver por qué se llama ciclo del C2. Miren, cloroplasto, ahí tenemos la participación de la ribulosa 1,5-bifosfato. En el peroxisoma, ahí está, miren, se llama, ¿verdad? C2, porque el producto dentro de este proceso es el glicolato. Acuérdense de colato, ¿verdad? Glicolato. Miren, es de 2. Y en la mitocondria, pues ya es el proceso obviamente para la producción de la energía cuando ya están obtenidos los fotoasimilados y entonces requerimos de esos elementos para los procesos relacionados con la energía. Veamos qué más. Las condiciones que conducen a la fotorrespiración son bastante comunes. El CO2 no siempre se encuentra disponible. Entra en la hoja por los estomas que se abren y se cierran dependiendo, entre otros factores, de la cantidad de agua. La otra era la temperatura. Cuando la planta está sometida a condiciones calurosas y secas, debe de cerrar los estomas para evitar la pérdida de agua. Esto provoca disminución de CO2 y permite que el oxígeno producido en la fotosíntesis se acumule. Eso es lo que responde, o sea, es cuando hay altas temperaturas. Estamos hablando normalmente en la mediodía, ¿verdad? 11, 12, 1. O sea, hay un exceso hay exceso de oxígeno dentro del mismo proceso. Y entonces, para evitar, como la planta no se puede detener, ¿verdad? En sus procesos. No es como nosotros que nos quedamos relajados, nos acostamos y nos dormimos. Es cierto, la tasa metabólica disminuye, la planta no hace eso, la planta, los mecanismos son continuos, ¿verdad? Aparente, es cierto, no se mueven, ¿verdad? En teoría, pero los procesos se están llevando a cabo de manera consecutiva, el gasto de energía, liberación de energía, y no puede dejar de trabajar. ¿Qué más? También cuando las plantas crecen muy juntas y el aire está muy calmado, el intercambio de gases que rodea la hoja y la atmósfera puede ser muy reducido. En
En estas condiciones, el aire cercano a la planta tendrá concentraciones muy pequeñas para sus actividades fotosintéticas. Incluso si los estomas están abiertos, el gradiente de concentración entre el exterior de la hoja y el interior será tan importante que muy poco CO2 podrá difundir. O sea, el CO2 entra por el estoma, pero también por el estoma, ¿verdad? Va a salir oxígeno. La combinación de concentraciones bajas de CO2 y altas concentraciones conduce a la fotorrespiración. Bueno, y ahí ya esto era como lo más primordial. Yo les he subido, bueno, ayer en la noche subí una diversidad de videos complementarios para que usted los revise en su momento, cuando tenga tiempo, de manera sincrónica, para que complemente, ¿verdad? Porque no solamente va a revisar los capítulos del libro, sino que hay que revisar los videos. A veces, cuando escuchamos los videos en YouTube o en otros esquemas de red, entendemos los procesos. Bien, aquí a veces damos el complemento del metabolismo de la sacarosa y el almidón porque son fotoasimilados. Sin embargo, yo esto también lo doy aparte, ¿verdad? Pareciera como que si se está de repente repitiendo. Aquí solo es como para hacer la aclaración de que ya nosotros, si fuéramos plantas, hemos producido glucosa y esa glucosa por polimerización se transforma en almidón. ¿Y a dónde se va a dirigir? A las raíces y tallos, por ejemplo, la yuca, la papa, el camote, el dátil y otros. Y entonces de ahí van a salir otros elementos, alcaloides, goma, cera, dextrina, etc. Eso obviamente ocurre en las plantas vasculares superiores, que también se llaman antofitas, espermatofitas. Ahí está en rojo. Miren, en las plantas vasculares el polisacárido de almacenamiento es el almidón. En los animales el de almacenamiento es el glucógeno, ¿verdad? Eso también ya creo que no se nos olvida. Y recordemos cuál era la composición de ese almidón. Vamos a tener que es amilosa y amilopectina. La amilosa, que es lineal, y la amilopectina, que es ¿cómo se llama? Ramificada. La amilopectina no vayamos a pensar que es una proteína porque termina en ina. Es otro compuesto, ¿verdad? El almidón se sintetiza en los cloroplastos a través de la glucosa 6-fosfato por gluconeogénesis. No se nos tiene que olvidar. El primer paso es la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-bisfosfato catalizada por la fosfoglucomutasa. Es la enzima encontrada en la ruta del síntesis. Es la misma que se encuentra en la del glucógeno. Acuérdense que eso es en animales, o sea, son procesos equivalentes. La diferencia es que en animales se llama glucógeno y en plantas se llama almidón. El segundo paso es la activación de la glucosa mediante la síntesis de ADP-glucosa, que es catalizada por la... Esperemos que no sé por qué esta cosa se me va la imagen. Se cataliza por la ADP-glucosa pirofosforilasa. La estrategia metabólica se parece a la síntesis de glucógeno. Quizás eso es lo que ustedes se tienen que acordar acá, que es muy parecido a lo de animales. Ahí pues usted lo termina de leer, ¿verdad? Que eso ya es complemento. La otra es el metabolismo de la sacarosa, ¿verdad? Que es el azúcar de mesa. ¿Se acuerdan que estaba formada por dos monosacáridos, que era la glucosa y que era la fructosa? Y que vamos a tener plantas donde existe mayor concentración, como en el caso de la remolacha y el azúcar de caña. También está en la plantita de maple, ¿verdad? El Acer sacharum, que es el árbol de Canadá. Bueno, eso es como complemento. Aquí también es importante que recuerden lo de los nectarios, ¿verdad? Ahí le está diciendo cómo es la formación de un enlace glucosídico, en este caso de la plantita.
y las funciones que puede en este caso tener. Ahorita pues nos vamos a ir a estirar en unos, yo digo que a las 10:30 empezamos la otra, ¿verdad? En 20 minutos nos queda un pequeño receso para ver las otras rutas que son la glucólisis y el ciclo de Krebs. No sé si hay alguna pregunta. Yo lo he dado bastante sencillo. Fíjense que no les he estado dando incluso ni complementos. Yo tengo otros materiales, ¿verdad? Pero no quiero que se me confundan, porque ahora, ¿verdad? En este otro examen es más material. Entonces, quiero evitar esa situación. Yo pienso que con la experiencia del primer examen, imagino pues que se va a alertar, va a mejorar esa nota para poder conllevar eso. Voy a revisar los porcentajes en estos 20 minutos, ¿verdad? Porque no les he subido información sobre cómo hacer el informe o el diario, porque no me he fijado realmente si llegamos al 100% con las actividades, porque vamos a hacer un seminario. El año pasado no hice seminario porque no me alcanzó el tiempo y pues ya no cubrí los espacios. Entonces ahorita me va a servir eso para ver cómo estamos con los porcentajes y explicarles, ¿verdad? O subirles información para que vayan empezando a hacerlo. Si en todo caso decidimos hacer esa situación, vamos a hacerlo en pareja. Ustedes son 23, va a quedar uno ahí, moto, como dicen, o sol, ¿verdad? Y sería de manera digital, pero vamos a consensarlo. Si no, pues dejamos otra actividad, porque en línea, como que dejar un diario no me cumple los objetivos. Cuando uno deja un diario, el objetivo es que usted vaya práctica con práctica, escribiendo los objetivos, la introducción, vaya llenando los cuestionarios, vaya escribiendo, porque eso es una manera en la que yo estoy representando los ciclos, las preguntas, y estoy utilizando prácticamente todos los sentidos y eso hace que se me quede. Porque en línea es una desventaja. Y yo eso lo he dicho. Yo no soy muy de acuerdo en hacer los exámenes presenciales, pero es una orden de jefatura, porque por lo que yo les comentaba. Pero para mí eso es una desventaja, porque si la clase es en línea, obviamente el examen tiene que ser en línea. Si la práctica es presencial, obviamente el examen es presencial. Pero en este sentido estamos en desventaja porque no es lo mismo, ¿verdad? Pero yo voy a buscar otra estrategia para contrarrestar esa situación, ¿verdad? En vista de que no se va a hacer el examen, ¿verdad? Quizás voy a dejarles alguna actividad, de repente algún complemento, siempre les voy a tomar la participación, ¿verdad? Para que se vayan nivelando. Bien, entonces vamos a descansar 15 minutos, regresamos a las 10:30, estírense, tomen agua, vayan al baño, coman algo, ¿verdad? Para que no sintamos tan cansados. Voy a detener la grabación y la subo después.